Pasamos ahora a la cavidad torácica, ¿sí? A las vías intratorácicas, lo que constituían las vías bajas, y vamos a empezar nuevamente a utilizar la inspección. Así como hicimos al principio, cuando iniciamos con la cavidad nasal, los senos paranasales, los hollares, bueno, la inspección también va a permitir evaluar dos tipos de exámenes, ¿sí? Por un lado vamos a tener al examen anatómico y por otro lado al examen funcional, ¿sí? Fíjense la cantidad de datos que va a recabar cada uno. El examen anatómico, como siempre, permite detectar la forma, la simetría y la presencia de lesiones, mientras que el examen funcional persigue otros datos diferentes como son la frecuencia respiratoria, el tipo respiratorio, la profundidad o amplitud respiratoria y el ritmo respiratorio, ¿sí? Evaluando entonces las cualidades de la respiración de este paciente, ¿sí? Entonces hay que tratar de hacerlo siempre. En primer lugar, evaluar todo lo que se pueda evaluar mirando sin molestar al animal para no, digamos, perturbar, para no alterar ninguno de estos parámetros, ¿no? Con respecto al examen anatómico, si bien, como siempre, lo que buscamos es la presencia de formas, alteraciones de la forma, la simetría o alguna que otra lesión, en este caso vamos a incluir también aquellas desviaciones o alteraciones que tengan que ver con la columna vertebral, ¿sí? Si no, bien necesariamente una desviación o una alteración de la columna no implica un déficit o un trastorno respiratorio, pero bueno, en este lugar, en este tópico, es donde deberíamos consignar si detectamos alguna de estas anomalías, ¿sí? Así, por ejemplo, en el cerdo que ven arriba, a la izquierda, este tiene un desvío de la columna a convexidad dorsal, que se conoce con el nombre de cifosis o lomo de burro, ¿sí? Una desviación con convexidad dorsal. A diferencia del equino, que están observando, que tiene una desviación a concavidad dorsal, que se conoce con el nombre de lordosis o lomo sillón. En ese paciente canino de abajo a la izquierda, bueno, no se nota mucho por quizás el pelo, pero lo que tiene es un desvío hacia el lateral de la columna, hacia un costado, que se conoce con el nombre de escoliosis, ¿sí? Hay que tener en cuenta que un mismo paciente puede llegar a tener estas anomalías, y todas ellas a la vez, en distintas regiones de su columna. Así que también hay que precisar, hay que consignar en qué lugar, en qué parte de la columna, si es en la columna torácica, lumbar, si es cervical, bueno, dónde está la desviación que estamos notando nosotros, ¿no? Y el paciente felino lo que tiene es una deformación que no tiene que ver con la columna, sino simplemente con un abultamiento, una deformación de la parrilla costal, ¿tá? Entonces todo lo que se pueda notar mediante la inspección que tenga que ver con la arquitectura anatómica. Con respecto al examen funcional, vamos a evaluar, como dijimos, en primer lugar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Como sabemos, la frecuencia consiste simplemente en observar los movimientos respiratorios y contar el número de movimientos completos por unidad de tiempo. Es decir, vamos a evaluar, vamos a contar cuántos movimientos respiratorios completos más o menos en un minuto, ¿sí? Hay que ver que las distintas especies van a tener valores normales y rangos fisiológicos normales, como empezando por ejemplo la especie equina, la que quizás menos valor tenga descripta, de 8 a 16 movimientos por minuto, la especie porcina con 8 a 18, los pequeños rumiantes con 15 a 20, los bovinos con 15 a 30, los carnívoros entre 10 y 40, y las aves domésticas como las gallinas entre 12 y 40 movimientos respiratorios, ¿sí? Obviamente que estos valores se refieren a, digamos, movimientos en reposo, porque quizás un animal como los carnívoros o como los porcinos, que tienen la capacidad de jadear, de respirar con jadeo, bueno, este valor obviamente que se iría muchísimo más por arriba, por encima, pero sin embargo sigue siendo fisiológico, ¿sí? Toda vez que detectemos que el paciente tiene un número superior, un valor por encima de ese rango fisiológico normal, estamos en presencia de un desvío que se denomina taquipnea, ¿sí? El aumento de la frecuencia respiratoria se conoce como taquipnea. Mientras que si el valor se encuentra por debajo del límite fisiológico normal, estamos hablando de una bradipnea. Obviamente que la abolición o la pausa, porque todos lo hacen, tienen una pausa
entre un ciclo completo y el que sigue. Esa pausa momentánea se denomina apnea, ¿no? ¿Qué es el tipo respiratorio? Básicamente el tipo respiratorio son las partes del cuerpo que utiliza el animal para poder efectuar cada movimiento respiratorio, ¿sí? Lo normal, lo común es que todas las especies utilicen tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal, y es por eso que hablamos de un tipo respiratorio tóraco-abdominal o costo-abdominal, ¿sí? Es lo que sucede en la gran mayoría de las especies. ¿Qué pasaría si notamos que un animal, que un paciente tiene una respiración predominantemente torácica? Bueno, significaría o estaría indicando que a nivel del abdomen presenta un trastorno que puede ser mecánico o que puede ser doloroso, y por eso predominantemente utiliza la cavidad torácica, ¿sí? Y así lo mismo, cuando es predominantemente abdominal, podríamos sospechar de un trastorno mecánico o doloroso ubicado a nivel del tórax, ¿sí? Pero quizás la excepción a la regla en este caso sea la especie bovina, porque para los bovinos este tipo de respiración predominantemente abdominal es normal, es fisiológico. Ellos respiran así que no debería ser motivo de preocupación. Con respecto a la amplitud se refiere a la profundidad de cada movimiento respiratorio, y con eso más o menos estamos evaluando, estamos visualizando qué cantidad o qué volumen de aire moviliza con cada movimiento, ¿no? Entonces tenemos animales que presentan respiraciones profundas, es decir, son movimientos profundos, amplios de la caja torácica, con eso movilizan gran cantidad de aire, y el nombre técnico específico se conoce como hiperpnea, ¿sí? A diferencia del movimiento superficial, donde apenas percibimos un ligero movimiento, una ligera expansión de la cavidad torácica, y estamos hablando de una respiración superficial o hipopnea. Para aclarar, porque hay términos que por ahí se utilizan como sinónimos, pero realmente no lo son, sucede que hay animales que tienen una conjunción de datos como es el caso de los animales que jadean, como dijimos recién, los caninos, a veces los porcinos, porque son animales que no transpiran, no tienen glándulas sudoríparas. Entonces, a través del jadeo, de la respiración, tienen capacidad de regular su temperatura. ¿Y cómo lo hacen? Y lo hacen con una frecuencia elevada alta, es decir, con una taquipnea, pero a la vez con una profundidad, una respiración profunda, ¿no? O sea, una hiperpnea. El conjunto de frecuencia alta y respiración profunda se conoce como polipnea, ¿sí? Pero como en estos animales es normal, es fisiológico, incluso se lo conoce como polipnea térmica, ¿tá? Entonces son pacientes que normalmente utilizan este mecanismo para regular su temperatura. Y el lado opuesto, la conjunción de los datos opuestos, es decir, una frecuencia baja, una bradipnea, sumada a una respiración superficial o hipopnea, es lo que se conoce como oligopnea, ¿sí? La conjunción de esos datos se conoce como oligopnea. ¿Qué es el ritmo respiratorio? Bueno, una vez que finalizamos, evaluamos la frecuencia, el tipo, la amplitud, dejamos para final el ritmo, porque el ritmo lo que evalúa básicamente es el sincronismo, siempre la sincronía entre todos los movimientos de inspiración, de expiración y de las pausas que vinimos evaluando hasta el momento, ¿sí? Entonces, si notamos que no hay alteraciones, básicamente así sería el registro: la inspiración seguida de una expiración y la pausa o apnea que separa un movimiento del siguiente. Así, a lo largo de la vida, básicamente este sería el registro con que se grafica la respiración de un animal, ¿sí? Que es interesante saber que, bueno, la fase inspiratoria es una fase activa, es decir, que el animal, para poder inspirar, para introducir aire, necesita contracción muscular y necesita gasto de energía, ¿sí? Por eso es una fase activa, a diferencia de la expiración, que es un movimiento pasivo, ¿sí? Solamente sucede por el rebote elástico de las estructuras de la cavidad torácica, de la cavidad misma, de los pulmones, es decir, que tienen la capacidad de retornar a su posición normal, y con eso sería suficiente para eliminar el aire que tienen en el interior, ¿sí? Se van a encontrar con numerosas arritmias en sus guías cuando las lean, y van a ver que hay muchísimas formas de respirar anormales,
pero que nada tienen que ver con este aparato. Es decir, que uno, observando el patrón respiratorio de un paciente, puede llegar a sospechar de diversas patologías, pero que están alojadas en otros aparatos, ¿sí? En el sistema nervioso, en el sistema circulatorio, ¿sí? Trastornos endocrinos, pero no viene el caso, así que solamente vamos a desarrollar una arritmia, un trastorno que sí estaría indicando un problema netamente respiratorio, netamente pulmonar con más especificidad. Y es este tipo respiratorio que se denomina respiración entrecortada, ¿sí? ¿Qué es lo que están observando? Bueno, tiene una fase inspiratoria normal, ¿sí? La inspiración activa, pero lo que sucede con la expiración es que sucede en dos momentos, ¿sí? En dos etapas. Una primera etapa, un primer momento en donde es pasiva, normal, y una segunda fase, una segunda etapa en donde se vuelve activa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que este paciente no está pudiendo eliminar el aire que tiene en el interior en la expiración, entonces necesita contracción muscular, necesita la prensa abdominal para poder expirar normalmente, ¿sí? Esto está indicando que hay una pérdida de elasticidad de los pulmones, de las pleuras, de la caja torácica, que le impiden poder expirar normalmente, ¿sí? Esto es una respiración característica de las enfermedades inflamatorias crónicas, como suceden por ejemplo en la especie equina, que antiguamente se conocían como EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, es un tipo respiratorio que caracteriza entonces a enfermedades netamente pulmonares, ¿sí? Por ende, viene el caso de que lo mencionemos acá. Toda vez que detectemos alteraciones o algún dato que nos llame la atención, que implique un desvío de la frecuencia, un desvío del tipo, de la amplitud, del ritmo, ya sea alguna de ellas o todas en su conjunto, en realidad estamos en presencia de una respiración anormal, una respiración dificultosa o como se la conoce, disneica, ¿sí? Estamos en presencia de una disnea. Toda vez que un paciente tenga dificultad respiratoria, esta sería la manera de calificarlo. Entonces hablamos de una disnea, ¿sí? Pero obviamente que el cuadro signológico va a ser bastante más amplio. Ustedes, como ya sabrán, tendrán muchos más datos en cuanto a las fases, en cuanto a las actitudes, en cuanto a la coloración de las mucosas y conjuntivas, ¿sí? No solamente cambios en el patrón respiratorio o en las frecuencias tipo amplitud o ritmo, ¿sí? Va a venir con bastante más sintomatología. Esta disnea puede ocurrir netamente en la expiración, netamente en la inspiración, o bien puede suceder en ambos momentos, ¿sí? Puede ser mixta, o sea que tendríamos que caracterizarla en qué momentos donde notamos mayor esfuerzo inspiratorio, mayor dificultad respiratoria para este paciente. En cuanto a la palpación, bueno, más de lo mismo, nuevamente, siempre empezamos con una palpación superficial con la palma de las manos, ¿sí? Pasando la palma por toda la superficie torácica a modo de caricias. Entonces podemos pasar luego a explorar con el dorso de la mano, donde estaríamos evaluando obviamente la temperatura, lo cual no tendría mucho sentido hacerlo, pero bueno, es una maniobra que está descrita en este apartado. Y finalmente podemos comprimir, presionar con los nudillos o bien con la punta de los dedos. Y con estas maniobras lo que estaríamos evaluando entonces son la consistencia, la sensibilidad, la movilidad y la temperatura, como bien ya venimos hablando hace tiempo, ¿no? En el caso de las dos maniobras que ven debajo, cuando comprimen con los nudillos, cuando hacen presión con los nudillos sobre la pared torácica, en realidad están evaluando la sensibilidad, pero de las paredes, es decir, de las costillas y de los músculos intercostales. Cuando ejercemos presión con la punta de los dedos, lo tenemos que hacer en el espacio intercostal, porque con esa maniobra lo que estamos evaluando es la sensibilidad profunda, es decir, la sensibilidad de los órganos contenidos adentro de la cavidad torácica, como pueden ser la pleura o como pueden ser los pulmones. Vamos a utilizar la percusión y en este caso sí va a tener un poco más de valor porque nos va a permitir delimitar lo que se conoce como área pulmonar. La percusión la vamos a hacer con instrumentos, es decir, una percusión instrumental o bien combinada en las grandes especies y en las pequeñas especies de preferencia va a ser dígito digital.
¿Qué es el área pulmonar? Y bueno, básicamente el área pulmonar, como les digo, es la zona, el área de proyección sobre la parrilla costal que abarcarían los pulmones sanos. Es decir, básicamente, dicho con palabras más sencillas, queremos saber dónde estarían los pulmones de este animal. Bueno, vamos a usar entonces una serie de líneas de referencias imaginarias y empezamos haciéndolo de la siguiente manera, ¿sí? Partiendo desde el ángulo caudal de la escápula hasta el codo, hasta el olecranon, trazamos una línea vertical que va en paralelo a los músculos tríceps, ¿sí? Desde ahí nos vamos a ir con una línea horizontal desde el ángulo caudal nuevamente hasta la anteúltima o penúltima costilla, que en el caso de la espillequina sería la costilla número 17, ¿sí? En este caso vamos a dejar un ancho de mano, un través de mano de distancia con respecto a las apófisis espinosas allá arriba, para dejar afuera al músculo longissimus dorsi, ¿sí? Vamos a incluir una línea más, y esto quizás sea nuevo para aquellos que ya habían visto esta área pulmonar, porque vamos a considerar una tercera línea, ¿sí? Que va a partir desde el encuentro y más o menos va a terminar a nivel de la 10ª o 11ª costilla, ¿sí? Y finalmente unimos a todos estos puntos, a estas referencias, a través de una hipotenusa con convexidad hacia caudo ventral. Y la hipotenusa, estaría orgulloso de nosotros don Pitágoras, termina cerrando entonces este triángulo que más o menos nos delimita, como dije recién, el área de proyección de los pulmones sobre la cavidad torácica, ¿sí? ¿Qué pasa con las demás especies, con el resto? Los bovinos, los carnívoros, los porcinos. Bueno, más o menos similar. Vamos a partir también desde el ángulo caudal hasta el olecranon. En este caso la línea horizontal va a ir hasta la costilla número 12, o sí, la 12 porque tienen 13 costillas. La línea del encuentro, como tiene mucho menos costillas, va a terminar antes, por supuesto. Va a terminar más o menos a nivel de la 8ª o 9ª costilla, a diferencia del equino. Y finalmente cerramos este triángulo nuevamente con la hipotenusa, con convexidad hacia caudo ventral, ¿sí? Como verán, es un área pulmonar un poco más estrecha, más compacta, independientemente del número de costillas. Por ahí los porcinos pueden variar con esta cualidad, digamos. Hay animales que tienen 13 costillas, otros tienen más. Independientemente de la cantidad de costillas que tengan, el área pulmonar se cierra siempre de esta manera, ¿sí? Hasta la costilla número 12, y la línea del encuentro va a llegar hasta la 8ª o 9ª como mucho, y ahí cerramos la hipotenusa. Toda vez que percutimos, que vamos a empezar a explorar, digamos, con esta técnica, ya sea combinada, instrumental o digital, la percusión por dentro de esta área pulmonar, obviamente, estaría explorando los pulmones sanos, y por ende el sonido normal sería el sonido de claro pulmonar, ¿sí? Característico de los pulmones sanos. ¿Qué pasa si percutimos hacia los límites, hacia afuera de este triángulo? ¿Sí? A medida que nos vamos acercando a los límites, vamos a encontrar seguramente submatidez, y si ya percutimos directamente sobre los músculos, obviamente que vamos a tener matidez absoluta, ¿sí? ¿Por qué es bueno hacer esto? Porque siempre es bueno comparar. Si nosotros dentro del área pulmonar detectamos un sonido que no es el claro específico, sino que puede ser un submate o un mate, estaría indicando que esa zona del pulmón o ese lóbulo pulmonar está teniendo algo en su interior y no necesariamente aire, ¿sí? Puede tener líquido, puede ser una masa consolidada, pero obviamente que no sería un sonido normal como el que quisiéramos escuchar. Vamos a ocultar la cavidad torácica, por supuesto. La ocultación en este caso nos va a permitir detectar un segundo ruido fisiológico, un segundo ruido normal, pero la gran diferencia con respecto al otro ruido que veníamos escuchando hasta la entrada del tórax, ¿se acuerdan? Que era un flujo de tipo turbulento, era el soplo laringo-traqueobronquial. Bueno, una vez que ese aire turbulento ingresa a las ramificaciones del árbol bronquial, es decir, bronquios, bronquiolos, ¿sí? Lo que va a suceder es que ese ritmo, ese flujo turbulento, se va a tranquilizar, va a ir bajando la velocidad, va a ir bajando la intensidad, y pasa a ser un flujo de tipo laminar, donde todo fluye más tranquilamente, porque obviamente que a este nivel tiene que ocurrir la hematosis, ¿sí? Y eso hace que este ruido, por supuesto, cambie de nombre, ya no es un soplo, sino pasa a llamarse murmullo vesicular. Y este murmullo vesicular tenemos que escucharlos por lo menos en 5 o 6 ciclos completos,
y en al menos 5 o 6 sitios anatómicos diferentes, ¿sí? Siempre recordando que los animales presentan lobulaciones en sus pulmones. Sería bueno que sepamos cuántos lóbulos tiene del lado izquierdo, cuántos lóbulos tienen del lado derecho, para tratar de explorarlos por separado, ¿no? Y tenemos que estar un buen rato, un buen tiempo, escuchando de que realmente ocurra este fenómeno, ¿no? La diferencia de este murmullo vesicular comparado con el soplo es que obviamente es un ruido más difícil de percibir, sobre todo en los grandes animales, cuesta bastante escuchar, uno no escucha absolutamente nada, y justamente eso es lo que lo hace normal, así debería suceder. Y si tienen ganas de saber cómo se escucharía y no tienen un equino o un bovino en sus casas, bueno, se puede imitar de esta manera, ¿no? Colocando los labios para pronunciar la letra V, V corta, o la letra F, y respiran de esa manera con la boca colocada de esa forma, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la prueba de la broncofonía, ¿sí? Cuando percutíamos la tráquea y dijimos, bueno, vamos a ver cómo se interpreta cuando lleguemos allá atrás al tórax. Esta maniobra combinada permitía entonces ocultar los pulmones, ocultar el área pulmonar, y necesitamos de alguien, de un colaborador que percuta la tráquea, ¿sí? ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, si los pulmones de este paciente estuvieran sanos, estuvieran llenos de aire, tienen la cualidad de no transmitir con claridad los sonidos. Entonces significa que a estos sonidos percutorios de esta persona que está percutiendo la tráquea, yo los voy a escuchar como lejanos o como muy apagados, ¿sí? Como si estuviera lejos golpeando. Bueno, así debería escucharse si los pulmones de este animal están sanos, están permeables, están llenos de aire, ¿sí? ¿Qué sucedería si eso no pasa? Es decir, si el pulmón de este animal está hepatizado, está consolidado o está neumónico, como se lo conoce, entonces es más probable que esos sonidos se escuchen como cercanos y a la vez se escuchen bastante fuertes, ¿sí? Como si estuviera golpeando ahí al lado nuestro. Bueno, de esa manera escucharían esos sonidos percutorios, lo que le indica entonces que el órgano no está permeable, no tiene aire, tiene cualquier otra cosa menos aire, ¿sí? Y después obviamente deberíamos corroborar esta sospecha con alguna técnica complementaria. ¿Qué otros ruidos anormales? Bueno, podemos escuchar un montón de ruidos patológicos, y un ejemplo, siguiendo lo que hablábamos recién, ¿sí? Si detectamos que una zona, un lóbulo de un pulmón se encuentra hepatizado, neumónico, consolidado, bueno, acá lo que va a suceder es que ese soplo laringo-traqueobronquial que veníamos escuchando hasta la entrada del tórax, seguramente se transmita a través de este tejido consolidado hasta las paredes del tórax. Entonces, nuevamente, podemos escuchar a ese flujo turbulento, ¿sí? A un soplo en este caso, pero en este caso no es el soplo laringo-traqueobronquial, es un soplo patológico, ¿sí? Entonces se va a encontrar con nombres diferentes en la bibliografía, como soplo tubárico, soplo anfórico, soplo cavernoso, ¿sí? Hay distintos tipos de soplo, pero la idea es que eso sucede porque estamos escuchando un flujo turbulento dentro del pulmón, lo cual no es normal. Debería ser un flujo laminar y difícil de percibir, como dijimos recién. Podemos encontrarnos con pulmones que presentan exudados en su interior, ¿sí? O sea, en los bronquios, bronquiolos, o bien también zonas estrechas, estenóticas. Y cuando eso sucede, estamos en presencia de un segundo tipo de ruido patológico que los conocemos como RAL, ¿sí? Los RALes indican la presencia de exudados o bien de zonas estrechas, de zonas estenóticas, ¿sí? Y en base a eso, hablamos de RALes húmedos cuando estamos en presencia de exudados, y de RALes secos cuando hablamos de alguna zona estrecha o estenosada, ¿sí? ¿Cómo se diferencian una de otra? Y bueno, obviamente porque los RALes húmedos se mueven con cada movimiento respiratorio, o si provocamos la tos de este paciente, si hacemos que tosa, seguramente esos exudados se mueven, se movilizan, y eso se escucha perfectamente, ¿sí? En cambio, si permanece fijo en el mismo lugar, probablemente sea un RAL seco, ¿sí? Un tercer tipo de ruido patológico son los ruidos de frote, y eso sucede porque la pleura, que es una serosa que debería permitir el deslizamiento normal de los pulmones, el movimiento libre dentro del tórax, presenta un proceso inflamatorio, ¿sí? Cuando se da la etapa congestiva de la inflamación de la pleuresía, estas serosas pierden la lisura y escuchamos un ruido de frote, tal cual como lo escribe su palabra,
¿sí? Esto se puede imitar, por ejemplo, tapándose la oreja, si se tapan la oreja con una mano y pasan los dedos, un dedo por encima de su mano. Bueno, de esa manera, con ese ruido escucharían el ruido de un frote de una serosa, ¿sí? El frote pleural en este caso, o frote pericárdico, cuando veamos el pericardio en la clase que viene. Respecto a los métodos complementarios para ir finalizando, bueno, son numerosas las técnicas que tenemos disponibles y dentro de ellas la punción. Como siempre, la punción nos permite detectar, nos permite tomar una muestra y obviamente diagnosticar si sospechábamos que había una colecta de líquido. Con la punción lo corroboramos, hacemos el diagnóstico y a la vez la podemos usar esta técnica para evacuar, ¿sí? Entonces, cuando evacuamos este líquido anormal, también estamos haciendo terapia a la vez, ¿sí? Entonces, solamente diagnóstica, sino que también es terapéutica. Y a su vez a este líquido patológico, recuerden que uno puede continuar realizando diferentes estudios, ¿sí? Podemos hacer estudios citológicos, microbiológicos, podemos enviarlo a un laboratorio de análisis clínico, hay un montón de opciones más para poder seguir estudiando este tipo de exudados patológicos. En el caso de los sacos guturales, se van a encontrar con una diversidad de punciones, bastante más punciones. Simplemente significamos dos, acá mostramos dos tipos de punciones, porque recuerden que las afecciones más comunes tenían que ver con colectas de líquido, ¿sí? Hemorrágicas o purulentas, o bien con colectas de aire o gas a presión, ¿sí? Y en base a eso, las punciones que van a encontrarse son la que ven arriba, por ejemplo, es la punción baja, la guturocentesis baja, se llama punción de Viborg, porque obviamente esta punción baja lo que pretende es drenar el líquido, ¿sí? Diagnosticar y poder eliminarlo, obviamente, ese líquido patológico. A diferencia de la imagen que ven por debajo, que es una punción alta, se llama iovertebrotomía, y en este caso se efectúa si la colecta, el contenido normal, se trata de aire a presión, ¿sí? Con esto estaríamos evacuando entonces ese gas o ese aire a presión. En el caso de la punción torácica, la toracocentesis también, con más razón todavía, no solamente sirve para diagnosticar, sino que al eliminar ese líquido que está afectando la respiración de este animal, también lo estamos tratando, ¿sí? Si tiene una afección respiratoria severa, la sensación de alivio que le van a proveer al paciente es indescriptible, ¿sí? Obviamente que hay que estar muy seguro de que existe el líquido en el interior, por eso esta punción se hace después de otras técnicas que corroboren la presencia de líquido, ¿sí? Obviamente la radiografía siempre viene bien. Como habían visto en la clase de piel, recuerdan este animal que tuvo un traumatismo en su tráquea, que era el responsable de que el aire se filtre en el subcutáneo y que termine con un enfisema subcutáneo, ¿sí? En este caso entonces una patología de la tráquea. Y estos dos animales que están viendo ahí también tienen una afección de la tráquea, solamente que, como pueden ver en la imagen, ahí está midiendo, miren lo que son los tamaños, los diámetros de la tráquea, ¿sí? A nivel del tórax tiene un tamaño amplio, a nivel del cuello, pero justo antes de la entrada, como que esa tráquea se achata, ¿no? Se nota bastante más comprimida. Bueno, esta es una enfermedad que se llama colapso traqueal y puede suceder tanto en la tráquea cervical como la que ven en la imagen de la derecha, dentro del tórax, un colapso intratorácico, ¿sí? Entonces la radiografía viene bien para diagnosticar trastornos obviamente de la tráquea y ni que hablar trastornos pulmonares, ¿sí? Si así deberíamos ver a los pulmones durante la inspiración, deberían ser negros, deberían ser radiolúcidos, ¿sí? Si llegamos a detectar que eso no sucede, notamos que quizás el paciente del medio, lo que ven como radiolúcido, es un pequeño lóbulo, un pequeño segmento allá arriba, y con eso está respirando este animal, porque todo lo que ven por debajo, ese líquido, obviamente es líquido, de aspecto difuminado, ¿sí? Como esmerilado y radiopaco, indica la presencia de líquido. Y esto es lo que les decía recién, quizás justifica, una vez que tengamos esta imagen, que procedamos con una toracocentesis para poder evacuar este líquido, ¿sí? Y el paciente que ven a la derecha, abajo, lo que tienen esas manchas como si fueran copos de algodón, tan dispersos por todo el parénquima pulmonar. Bueno, en este caso se trata de una enfermedad neoplásica, ¿no? Que puede ser una neoplasia primaria
pero lo más probable es que sea una metástasis pulmonar de algún tipo de cáncer metastásico agresivo, ¿no? Que lo primero que sucede casi siempre es que estas neoplasias hagan metástasis en los pulmones o en el hígado. Y obviamente que el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento para estos dos pacientes con afecciones pulmonares es totalmente diferente. Y por supuesto que si podemos visualizar las partes internas, la endoscopía es una de las técnicas más indicadas y más útiles, sobre todo en la especie equina, donde cuando ingresamos por la nariz, con la rinoscopía nos permitía visualizar la primera porción, la cavidad nasal, los huesos turbinados, el laberinto etmoidal. Seguimos hacia caudal y podemos ver las bolsas guturales. ¿Se acuerdan cómo hablamos recién? Eso que ven en el medio es el hueso estiloioides. Y ahí están viendo los dos compartimentos, el compartimento lateral y el compartimento medial, ¿sí? Con todas las relaciones de la carótida interna, los pares craneanos. Entonces con esto podemos visualizar qué afección tiene en concreto esta bolsa gutural e incluso con esta técnica se puede llegar a efectuar un tipo de terapia. También se puede tratar a través de ella, ¿sí? Podemos llegar hasta la laringe. En este caso lo que están viendo es una laringe de un caballo roncador, es decir, que tiene una hemiplejía laringea, porque lo que ven es una cuerda vocal de un lado que está abducida, y la puede abducir, mientras que otra cuerda vocal está prácticamente en el plano medio, está paralizada, ¿sí? Obviamente cuando este animal respira, esa cuerda vocal paralizada vibra con el pasaje del aire y es lo que nosotros escuchamos como el ronquido, ¿sí? Del caballo roncador. Y por supuesto podemos llegar más hacia atrás todavía a estudiar la tráquea y hasta la bifurcación traqueal, los bronquios, y no solamente visualizar, sino como les dije anteriormente, se pueden tomar muestras, se pueden efectuar algún tipo de intervención quirúrgica, se pueden hacer tratamientos pequeños. Es decir, la endoscopía es una técnica sumamente útil siempre que esté disponible, siempre que la podamos solventar obviamente, ¿sí? Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Recuerden entonces que nos queda un solo tema para completar a esta segunda evaluación y nos estaremos encontrando entonces el lunes próximo.